entré de mecanógrafa, primero en un centro mecanográfico que estábamos como 30, 40 mujeres, en lo cual todos los sectores pues nos daban los escritos y nosotros lo que hacíamos era pasarlos a mecanografía. Y bueno, entonces hubo una serie, cuando entró, eso con General Eléctrica Española, cuando vino con el E, ya las secciones se dividieron y cogieron ya secretarias, ya no los llevaban al centro mecanográfico, sino que éramos secretarias pues, de 2 o 3 personas. Y bueno, pues así empecé mi vida. Lo que nos dedicábamos las secretarias era en coger el teléfono, recibir visitas, hacer escritos a máquina, archivar, un poco de comercio, y etcétera, etcétera. Apuntar, por ejemplo, en el encerado las prioridades de nuestros jefes, y así fue pues el principio. No es que no tuviéramos la igualdad en puesto de trabajo y salario, claro que no la teníamos, pero porque ellos nos consideraban, en nuestro puesto de trabajo tenía otra categoría inferior, o sea, si hacíamos lo mismo, pero la categoría era inferior. Entonces nunca podíamos alcanzar. Ahora, si llegábamos a un punto 15, igual que ellos, sí cobraríamos igual, pero es que no llegábamos al 15. Ese es el tema. No era la discriminación en igual puesto de trabajo en sí, o sea, real, pero al final, pues no pasaba en aprendices. Los chicos que entraban a las fábricas pasaban por aprendices y luego pasaban al taller o a la oficina. Nosotras no hemos pasado por aprendices porque no se consideraba ese tipo de trabajos, ni se nos pasaba por la mente. Igual no estaba prohibido, pero es que a nadie se nos hubiera pasado hacer de torneros o de soldadores. Íbamos a lo que íbamos, los trabajos de las mujeres, ¿no? En la oficina aquí en la General sí que eran los puestos en la oficina de las trabajadoras, era la categoría más baja. Éramos eso, por eso escribíamos a máquina, secretarias, y muy poquitas llegaban a contables o de otro tipo de trabajos. Y luego en el taller, las mujeres en esta fábrica había muchísimas mujeres en Trápaga y todas las mujeres tenían la categoría de peón, que es la más baja de todas las categorías que aparecían en el convenio. A los hombres les daban unos puntos extras, puntos equivalente a dinero, si tenían una mujer que estuviera en casa sin trabajar fuera de casa. Cosa que no ocurría al revés, si una mujer estaba trabajando no le daban puntos si su marido estaba en casa sin trabajar. Son ese tipo de incentivos que lo que hacían era que la mujer estuviera en casa. Hay que tener en cuenta que desde que nosotras entramos hasta que nos fuimos pasamos por varias reconversiones, y en las reconversiones, por lo que han dicho las compañeras, lo fundamental era que se fueran las mujeres cuando había que despedir a alguien. Y si algo nos preocupaba a nosotras, yo me acuerdo de eso, era hacer campañas para que las mujeres no se fueran de la fábrica. Y ahí hicimos, sobre todo en la General, me acuerdo que hacíamos muchísimo hincapié en que no se fueran las mujeres, ni con la dote, ni luego porque después hubo otra modalidad que fueron las indemnizaciones para que las mujeres se fueran, y se fueron muchas mujeres. Entonces fue cambiando mucho la estructura de las empresas, y en el 90 hubo una reconversión que se daba dinero para que se fueran, sobre todo pensando en que las mujeres iban a ir con esas indemnizaciones y se fueran muchas mujeres, porque el chantaje era o al taller o la indemnización, y muchas mujeres ahí se fueron. Pero esa fue una de nuestras grandes preocupaciones, que no se fueran. Que las condiciones laborales eran pues salarios muy bajos, entonces era un poco en general de toda la margen izquierda, de la situación que había de la clase trabajadora, que tenía muy pocos recursos. Entonces pues es que era aquí, era en Lavaco, era en Altos Hornos, que había movimiento porque la gente lo que hacía era necesitamos más recursos para vivir y para conseguir mejores condiciones. Mi padre trabajó aquí y estuvo meses y meses de huelga. Quiero decir que en nuestras casas ya veníamos de hijos de obreros que habían vivido aquello y mucho más. Entonces se comprendía, ¿no? Se comprendía. Pues yo cuando entré hace 10 años, el director que estaba cuando entonces me dijo que iban a intentar meter a más mujeres, no han entrado más mujeres en el taller, en las oficinas sí que hay. Es como una empresa familiar, otros han entrado pues por sus méritos o por sus estudios, pero la mayoría somos hermanos, primos, hijos de...
Entonces no sé si se habrá dado el caso de que no haya mujeres o de que no las han querido meter. Yo creo que sí, nosotros somos una empresa que vendemos tubos a todo el mundo. O sea, mis compañeros, mis jefes y así, o sea, siempre me han tratado como a un compañero más.